Hola, bienvenidos al podcast de los alumnos del Instituto Politécnico Nacional de la Unidad SIGS-UMA. Hola, en el podcast del día de hoy tratará de las estructuras histológicas de la cavidad bucal. La cavidad bucal se divide en dos partes, el vestíbulo de la boca y la boca. El vestíbulo de la boca es un espacio delimitado por adelante de los labios y por los lados está formado por los carrillos y en la parte de atrás está formado por las arcadas dentarias. Por otro lado, tenemos a la boca, que comprende las estructuras situadas por atrás de las arcadas dentarias, principalmente los dientes, las encías, las glándulas salivales y las amígdalas palatinas, entre otras cosas más. Como primer lugar, hablaremos de los labios. Además de ser tan importantes para digerir los alimentos, los labios son fundamentales para el hablar, porque sin ellos se vería algo raro, ¿no? También son dos áreas de la lingüística, que señala como dos puntos de articulación, aparte de la boca y la garganta. Más que nada, los labios ayudan a bloquear el aire que sale de los pulmones. Básicamente, esa es la función de los labios. ¿Pero cómo están formados los labios? Primeramente, los labios están divididos por zonas. La primera zona está delimitada por arriba, que es por el tabique nasal y el borde de los orificios nasales, y la extremidad de las alas de la nariz. Como consiguiente, tenemos la segunda zona, que es por debajo del surco mentolabial, y a los lados, por los surcos naso y labiogenianos. Ok, ya sabemos la estructura de los labios, pero como consiguiente, dentro de los labios encontramos tres zonas diferentes, que una de ellas es la piel del labio, que es una superficie externa, que está cubierta por una piel muy fina, que contiene folículos pilosos y glándulas de sebáceas y sudoríparas. Como consiguiente, tenemos la zona de transición, que es más que nada de un color rojo, y esto se debe a su coloración a que está constituida por una dermis, que es muy vascularizada. Recordemos que vascularizada es que contiene vasos sanguíneos. Además de ser vascularizada, es delgada y un poco queratinizada. Por lo tanto, la sangre de los capilares de la dermis es fácilmente observable. Carece de glándulas sudoríparas y sebáceas, por lo que debe de ser ubicada por la saliva para evitar que los labios se agrieten. Ahora hablaremos la parte histológica del labio. La mucosa del labio. La mucosa del labio está constituida por un epitelio plano estratificado no queratinizado. Sus células presentan núcleos picnóticos, que se descaman poco a poco. Por consiguiente, contiene citoqueratinas, más abundantes en el par 4 al 13. Su epitelio se une en el corion por una membrana basal, muy importante para el labio. Algunas de ellas presentan fibras elásticas que están compuestas por elastina y de colágeno que están dentro de la mucosa y que se unen al labio. Por eso, al observar un corte histológico teñido por hematoxilina y eosina, podemos observar un color rosa muy característico de la tinción de hematoxilina y eosina. Se puede observar un poco húmeda y con un aspecto puntiforme que contienen los cortes histológicos. Esto es básicamente el labio. Como consiguiente, tenemos la lengua. La lengua es conocido como un órgano muscular que desempeña varias funciones y que está ubicado en la cavidad bucal. Si observamos un corte histológico podemos observar los siguientes epitelios. En la parte más externa está ubicado el epitelio estratificado. En la parte más ventral es queratinizado, mientras que en la parte dorsal no está queratinizado. Sobre este tipo podemos encontrar las papilas gustativas, los corpúsculos gustativos, lo cual son órganos sensoriales intraepiteliales que permiten la percepción del gusto. Es por eso que nosotros podemos sentir los sabores, por ejemplo el agrio, el dulce, el salado y entre otros tipos más. Las papilas gustativas tienen diferentes formas, por ejemplo el fungiforme. El fungiforme tiene la forma de un hongo, mientras que la calciforme tiene forma de un cáliz o una copa. Las foliaides son aquellas que son rectas, es más que nada como un epitelio cilíndrico. Básicamente, todas estas papilas tendrán en su interior los corpúsculos gustativos, que darán esta especialidad importante de la lengua, que es sentir los sabores a través de las diferentes inervaciones. Recuerda que tenemos tres inervaciones en la lengua. Las inervaciones son las siguientes: la inervación motora, la inervación general, la inervación especializada.
Hablaremos sobre la inervación general. La inervación general en la parte más ventral está inervada por el nervio trigémino, mientras que en la parte más dorsal está inervada por el nervio glosofaríngeo. La inervación motora básicamente está inervada por todo el nervio hipogloso, mientras que la inervación especializada está inervada por el nervio facial en la parte más anterior y en la parte más posterior está inervada por el nervio glosofaríngeo y vago. Ok, entonces, ¿qué función desempeñan las papilas filiformes? Las papilas filiformes funcionan como un mecanismo de recubrimiento de la lengua. Crean texturas ásperas y abrasivas que ayudan a limpiar a la boca, así como a masticar y a hablar. Recuerda que es la única papila que no contiene corpúsculos gustativos. Eso es un dato muy importante para hablar de un corte histológico lingual. Ok, una vez pasado el tejido epitelial, en la parte más abajo encontramos dos tipos de tejido conectivo. Es el denso y el laxo. En primer lugar tenemos al laxo y después, consiguiente, sigue el denso. Esto es lo que nos proporciona es resistencia, protección, fuerza y el soporte de las estructuras de la lengua. Si nos vamos en la parte más abajo, encontramos el tejido muscular estriado esquelético. ¿Por qué esquelético? Porque encontramos que sus células están en la periferia y están en forma de estrías. Es una de las mayores características del tejido muscular estriado esquelético. El tejido muscular estriado esquelético de la lengua es muy característico, ya que si se observa muy bien, se puede observar dos direcciones, una parte que va horizontalmente y otra verticalmente. Es por eso que a este músculo se le considera multidireccional, que es muy característico de la lengua, ya que es muy raro que se pueda encontrar en otra parte del cuerpo. Adentro del tejido muscular estriado esquelético podemos encontrar glándulas, como son los acinos serosos y los acinos mucosos, que le darán esta consistencia a la saliva, y otra le dará la proteína, que es muy fundamental en la saliva. Básicamente, ya vimos la parte histológica de la lengua y la parte funcional de la lengua. Como consiguiente, tenemos la encía. Inicialmente la encía también es dominada o llamada como gingival. Es la parte que cuando masticamos nos da este aspecto mucoso de la boca, que cubre los procesos alveolares, tanto los maxilares, y rodea del cuello de los dientes. Es muy importante recalcar que el tejido epitelial del revestimiento de esta encía está derivada por el ectodermo. Sabemos que esto proviene del embrión. Así pues, la encía es normal que tenga un color como que rosita, coral, firme y resistente. En su superficie estará finamente punteada y de aspecto lobular. Dentro del cuerpo humano encontramos dos tipos de encías, la encía marginal o libre, o también la encía adherida. La encía marginal o libre es la que se encuentra inmediatamente por encima de la línea gingival, que se junta con el diente. Por otro lado, la encía adherida, esta es la que rodea los dientes en forma de collar. Básicamente, estas son los dos tipos de encías. Por ahora, entraremos en aspectos histológicos de la encía. La encía está constituida por un epitelio y un corión. El epitelio de la encía marginal puede ser de dos tipos, estratificado plano queratinizado o estratificado plano paraqueratinizado. Mediante el uso del microscopio óptico se pueden observar los 4 extractos o capas, las cuales son los siguientes: córneo, granuloso, espinoso y basal. Estas células son queratinocitos. Estas células tienen un origen en los fibroblastos, ya que estas originan las fibras de colágeno o las fibras de queratina, si bien lo recordamos. Y estas son responsables de la diferenciación en el proceso de queratinasización de las células basales. Estos queratinocitos ascienden a extractos superiores, lo cual le van a dar una función protectora. El epitelio de la encía libre se encuentra en contacto con el tejido conectivo, pero también recordemos que este tipo de tejido se le conoce como conjuntivo, que está conectado por una interfaz ondulada, que presenta papilas conectivas, que envían el tejido conectivo hacia el epitelio, y la presencia de crestas epiteliales entre las papilas, que se le denominan como red de clavijas.
también se compone de células claras, los cuales son las células de Langerhans, que cumplen las funciones inmunológicas. Los anticuerpos. También, aquí se ubicarán las células de Merkel, que estas estarán ubicadas en la capa más profunda del epitelio y que cumplen diversas funciones, como por ejemplo, las sensitivas. Por último tenemos a los melanocitos, que estos se encargan de la síntesis de melanina, ya que nos da pigmentación, esto en mayor o menor grado. La otra parte de la encía es el corion, o también conocida como una lámina propia que tiene una función nutricional, como la inervación y el sustento del epitelio que se apoye sobre ella. Aquí podemos observar que el corion está distribuido por las cantidades de células y fibras, entre las cuales destacarán las de mayor cantidad. A partir de aquí, debemos de saber exactamente bien sobre el tejido conectivo, para saber más sobre las células que encontramos en el corion. Entre estas están los fibroblastos, que es la mayor parte constituido. Está constituido básicamente por un 65%, y entonces son responsables de sintetizar los diversos tipos de fibras de colágeno, participan en la remodelación de la matriz celular y además contribuye a la respuesta inmunitaria y a la respuesta inflamatoria. Como consiguiente, tenemos las células y las fibras en menor cantidades, que estas son mucho más. Por ejemplo, entre ellos tenemos los mastocitos, que son aquellas células localizadas cerca de los vasos sanguíneos. Son productoras de las sustancias vasoactivas, como la histamina, la heparina y las enzimas proteolitaxas. Además de esto, controla el flujo de la sangre. Como consiguiente, tenemos a los macrófagos, que se encargan de la defensa contra las sustancias extrañas e irritantes, provocando una respuesta inmunitaria específica contra la inflamación. Además de esto, es muy importante ya que ayuda a limpiar todo el tejido muerto que tenemos. Como consiguiente, tenemos los plasmocitos, que son células plasmáticas, que contribuyen en un sistema defensivo, sintetizado por inmunoglobinas, o también conocidas como anticuerpos. Como siguiente número tenemos los pericitos, que son aquellas células que se presentan en un momento específico, y que ayudan a tener una barrera hematocefálica, y otras funciones importantes para la homeostasis de todo el organismo. Por último y menos importante, tenemos las fibras de colágeno, que existen diferentes tipos de fibras, pero las especiales que encontramos en el corion son la reticulina, las fibras elásticas, la eulonina, la oxitalan, entre otros. Pero principalmente, entre las fibras de colágeno tenemos la tipo 1 y la tipo 3, que están debajo de los epitelios y que ayudan a los vasos sanguíneos. Básicamente, esta es la estructura histológica, que se encuentra en la encía libre o marginal. Como siguiente número, tenemos la encía fija o adherida. La encía adherida tiene un color rosa pálido y consistencia firme y un aspecto rugoso. Esta está unida por el muco gingival con la mucosa alveolar, que es móvil y de un color rojo más oscuro. Al igual que la encía gingival, esta se dividirá en un epitelio y en un corion. Su epitelio es de tipo de plano estratificado para queratinizado. ¿Qué quiere decir para queratinizado? Son por ejemplo los parches piratas, pero de queratina. Presentarán muchos melanocitos, por eso la pigmentación rosa, y contiene células de Langerhans, que ayudan al desarrollo de la función inmunológica. Aquí contendrán queratinocitos, que será básicamente la queratina, que servirán como superficies de patrón de tipo 2 y de tipo 4, y que cumplen una función importante, que es la de protección, que ayudan a las heridas. Como ya lo dijimos, este tendrá el corion. A diferencia del otro tipo, este tejido conectivo es un poco más denso. Tiene abundantes papilas delomorfas, los cuales levantan el epitelio, además que le dan un aspecto puntiforme, dando así un aspecto de cáscara de naranja. Este corion estará formado por abundantes fibras, células, vasos, nervios y matriz extracelular. Las fibras le dan una consistencia de encía. Además, tienen forma de haces gruesos de fibras de colágeno y el ligamento periodontal, que formarán el ligamento gingival. Como siguiente número tenemos las glándulas salivales, que estas se encuentran alrededor de la boca y que cumplen, como por ejemplo, estas tres funciones básicas, que es la digestiva, la protectora y la sensorial. Entre estas glándulas salivales tenemos las glándulas exócrinas. Básicamente la función de estas glándulas es lubricar y proteger una superficie. Y también tiene una función muy grande, que es principal de las glándulas salivales. Estamos hablando de la función digestiva. También contendrá parénquima, que estarán formadas por unidades secretoras de un sistema de conductos ramificados.
que se distribuyen a lo que conocemos retóricamente como los cachetes, que son más que nada conocidos como lobulillos, separados entre sí para formar los tabiques de tejido conectivo. Entre estas glándulas encontramos dos tipos: las glándulas salivales menores, que secretarán básicamente el 10% del volumen total, y las glándulas salivales mayores, que estas secretarán el 70% del volumen total. Falta el 30%, sí, exactamente. Entre estos tenemos los vasos sanguíneos y los nervios que penetrarán las glándulas salivales. Entre estas glándulas podemos encontrar los adenómeros glandulares, o también conocidos como túbulos o acinos. Estas tienen dos tipos de células secretoras: las células serosas y las células mucosas. Las células serosas secretarán enzimas proteicas muy importantes para la digestión. Entre estas enzimas está la amilasa, que es muy importante para la saliva. Estas células son muy características porque tienen una forma piramidal. También contendrá un ápice, o muy comúnmente conocida como una punta, que contiene microvellosidades pequeñas e irregulares que se orientan hacia la luz. Se unen entre sí para formar un acino, que tiene muy poca luz. Entre las otras células tenemos las células de la mucosa, que secretarán básicamente la saliva acuosa, por eso el nombre de mucosa. Tiene forma cúbica o cilíndrica, el núcleo es más alargado, contiene glucoproteínas para las funciones de lubricación de la cavidad bucal. Entre las otras células tenemos los mioepiteliales, que se encuentran junto a la lámina basal de los adenómeros, muy conocidos como los túbulos, que son secretarios de 2 o 3 células que envuelven la unidad secretora, que contendrán los conductos intercalados, que son más largos y fusiformes, paralelas a la longitud del conjunto. Entre las otras células tenemos los conductos intercalares, que básicamente se van a unir para formar los conductos estriados. Estos conductos estriados se extienden desde la base de las células a los núcleos, también llamados como conductos intralobulillares, que convergen y desembocan en los conductos mayores y convierten los conductos interlobulares, o también conocidos como excretores. Las glándulas salivales se dividen en dos tipos: las glándulas salivales mayores y las glándulas salivales menores. En primer lugar, veremos las glándulas salivales mayores, que entre estas encontramos la glándula de la parótida, la glándula submandibular, la glándula sublingual. La glándula de la parótida es la más grande de todas las glándulas mayores, es de tipo acinosa, tiene una porción secretora, exclusiva de las células serosas, que secretan muchísimas enzimas, entre ellas es la amilasa. Esta glándula se encuentra en la parte inferior del oído. Como segundo lugar, tenemos la glándula submandibular, que es la segunda más grande. Esta tiene una forma tubulosinosa, se encuentra en los adenómeros de tipo mucoso y serosa, aunque contiene más de tipo mucoso. Por último y menos importante tenemos la glándula sublingual, que esta tiene una forma tubulosinosa, formada por células de serosa y mucosa, aunque más predominan son las células de la mucosa. Aunque estas glándulas son pequeñas y se sitúan debajo de la lengua, básicamente y retóricamente son de la lengua. En tercer lugar tenemos las glándulas salivales menores, que estas las encontramos en menor cantidad en la cavidad bucal. Entre ellas encontramos entre 450 a 800 glándulas, distribuidas en toda la cavidad bucal, excepto en la encía y el paladar duro, que producen el 5% total de la saliva. Básicamente, estas células no tienen otra función más que lubricar a la lengua. Entre estas glándulas tenemos las glándulas yugulares, las glándulas labiales, las glándulas linguales, las glándulas molares y las glándulas palatinas. Estas no son capsuladas y que se distribuyen por toda la mucosa y la submucosa. Se encuentran aglomeraciones de linfocitos entre cada una de ellas. Como siguiente sección tenemos al paladar, que este se distribuye entre paladar duro y paladar blando. El paladar duro, corresponde al techo de la cavidad oral. Este se compone de un hueso, que se encuentra dividido por un rafe medio. En el paladar duro existen diferentes regiones, debido a la estructura variable de la submucosa. Entre las regiones están la zona grasa o adiposa. Es una zona anterolateral, donde hay una cantidad de depósitos. La zona granular es una zona posterolateral. Existen acinos con glándulas salivales mucosas. El rafe y la encía carecen de submucosa, y allí la mucosa está adherida directamente al hueso. En el epitelio de recubrimiento del paladar duro es un plano queratinizado, con papilas altas, y posee una región de corión, de tejido conectivo más denso, con abundantes fibras de colágeno. En el paladar duro existen 2 a 6 arrugas palatinas, que son elevaciones transversales de la mucosa.
Estas elevaciones consisten en repliegues del epitelio que están dispuestos sobre el tejido conectivo denso. El paladar blando. Este corresponde a la continuación del paladar duro. Es una estructura móvil, dado que la función es elevarse y cerrar la nasofaringe durante la deglución. Debemos de recordar que el paladar duro está en la parte anterior, mientras que el paladar blando está en la parte posterior. El paladar blando está revestido por un epitelio estratificado plano no queratinizado. El corión es liso, sin papilas, muy vascularizado y con abundantes cantidades de fibras elásticas. En la superficie faríngea se transforma en un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. En la submucosa contiene glándulas mucosas en la porción bucal. También está formada por acinos serosos, que son las mucosas serosas. En la porción faríngea, en la parte principal del paladar blando, está formada por músculo esquelético estriado. La orofaringe. La parte media de la faringe, o la orofaringe, se extiende desde el plano horizontal del velo paladar hasta el borde superior del epiglotis. El revestimiento está formado por la mucosa, que es constituido por un epitelio plano estratificado, no queratinizado. En la nasofaringe y la orofaringe se encuentran acúmulos de tejido, que son linfoide, que conforman las amígdalas faringeas y las palatinas. Muchas gracias por ver este podcast. Con mi equipo, te deseamos un feliz año nuevo y feliz Navidad. Que te la pases bonito.